Ningún hombre llega más allá de su meta. Hombre de integridad es aquel que sabe de dónde viene, dónde está y a dónde va. Ofreciendo a este mundo. Con ustedes, hombres de integridad. Yo quiero ser esa fuente de tu paz. Muy buenos días, amigos de todo Panamá y los que nos escuchan fuera de las fronteras nacionales. Tenemos un programa interesante en el marco de la celebración del Día Internacional del Migrante. Estamos hablando como nacidos entre nosotros. Está con nosotros de la Fundación Cheerful la licenciada Loida Carriel, que es asesora para América Latina sobre el área de incidencias. También está con nosotros hermano Gustavo Gums, que es el director de la Fundación de Asistencia al Migrante. Del mismo modo está nuestro amigo el pastor Adonis Betancourt de la Iglesia Evangélica Comunidad Bíblica Internacional, y como siempre parte de este equipo mi hermano Rigoberto Rodríguez. Así que estamos aquí para hablar de un tema que la verdad nos apasiona, y sabiendo que estamos como país y como región atravesando toda una situación muy delicada con el tema de los migrantes. Estamos haciendo un análisis de todo el movimiento migratorio, de los conflictos y precisamente de las dificultades que estamos viendo tanto en nuestro medio como en toda América Latina con todo esto de los migrantes, ¿no? Y decíamos ayer que la verdad es que muchas personas desarrollan una xenofobia, pero más bien es como un miedo a no saber cómo enfrentar a esta situación donde estas personas llegan a tu terruño y tú piensas que pueden ser los que te van a desplazar de tus puestos de trabajo o de algunos beneficios que ya con los cuales ya tú cuentas. Nosotros sabemos que tenemos una responsabilidad como iglesia en Latinoamérica, y la verdad que el desafío, decíamos ayer, era convertir esta xenofobia en una aceptación. Y lo principal sería saber por qué no hay aceptación y cómo podemos atacar esto. Bendiciones, amados, Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios por los muy buenos comentarios que recibimos de este tema que hemos estado tocando, porque creo que es un tema real. Por lo menos aquí en Panamá yo creo que ha pasado ya los 500,000 emigrantes, que tanto entre haitianos, venezolanos, cubanos, que han pasado por la trocha de Darién en busca hacia Estados Unidos, que los estaba recibiendo. Yo creo que es un problema real, y la iglesia tiene la mandata de Jesucristo de amar al prójimo y de hacer este trabajo. Hubieron unos puntos que nos quedaron pendientes ayer, amados, tanto el hermano Gustavo como la hermana Loida, que nos gustaría que pudiéramos reforzar hoy. Y entre los puntos estaba esto de la xenofobia, y que imagínense que en muchas congregaciones pudiéramos recibir, pero a muchos inmigrantes que se hospedaran dentro de las iglesias porque no tienen techo. Pero eso también se puede convertir en un problema dentro de la congregación del X pastor que hiciera las puertas para eso, porque lo han hecho y ha habido problemas con este grupo de inmigrantes, porque muchos no son cristianos. Entonces muchos traen sus dioses también y nos causa un conflicto dentro de la congregación. Bueno, realmente cuando me siento desafiada en este tipo de actitudes o realidades, siempre me hago la pregunta de un librito que leí cuando era jovencita: ¿qué haría Jesús? Y el que haría Jesús definitivamente te pone entre la espada y la pared, porque Jesús abriría la iglesia, abriría los templos, abriría las casas, abriría los barrios, porque Jesús estaría ahí, porque Jesús está caminando en las trochas del Darién, porque Jesús está caminando en las calles de Panamá, porque Jesús está dando alimentos donde está, porque Jesús está sanando las heridas, ¿no? Personalmente soy parte de ministerios que no solamente abren las iglesias, sino abren las casas. Yo he tenido migrantes de las calles, literalmente, que los hemos llevado a nuestra casa a vivir con nosotros, gente que no la hemos conocido y que inclusive se han ido hasta robando de mi casa. Pero eso no me ha cerrado el corazón para poder cumplir el mandato bíblico, ¿no? De amar al prójimo y de dar hasta que duela, porque es parte de mi obligatoriedad y del mandato cristiano, ¿no? Y porque es parte también del testimonio de vida que le transmito a mis 3 hijos y que lo aprendí igualmente de mis padres. Sí, exactamente, como Loida lo ha dicho. Sí, a veces como organizaciones cristianas e iniciativas humanitarias cristianas, podemos pecar de querer camuflajear
las cosas y adornarlas y maquillarlas diciendo no es tan malo o son buena gente o eso no son realmente problemas y yo digo beatificamos al migrante y minimizamos las consecuencias que pueden ser negativas. Mi acercamiento es diferente. Yo puedo ver al desnudo todos los peligros, pero como bien dijo Loida, siguiendo su línea de pensamiento, ¿y qué? O sea, la iglesia siempre ha enfrentado al peligro, siempre ha hecho frente a la opresión, a la injusticia, a la crueldad, a la maldad. Siempre hemos estado expuestos al mal. La estrategia de Cristo en Mateo 10 le dice a los discípulos: os envío como ovejas en medio de lobos. O sea, la estrategia de Cristo no es agarrar su oveja y ponerla en un redil y cerrar la puerta y protegerla del peligro. Le dice: salgan al peligro, salgan, los mando como ovejas en medio de lobos. Cuando el famoso ejemplo de Ananías, que el Señor le habla y le dice: recíbeme a Pablo. Y Ananías tiene que ser anfitrión de Pablo. Y Ananías, ¿cómo? ¿De quién? O sea, Pablo, pues si está matando a cristianos, está metiendo los presos. O sea, Señor, ¿qué me estás pidiendo? O sea, es un riesgo para Ananías, primero porque él pone en peligro a su casa, a su esposa, a sus hijos, no sabiendo Ananías qué estaba pasando. Y la gente, ¿qué me va a decir? Mis vecinos, mis hermanos en Cristo, ¿qué pasó? Te estás aliando con los fariseos, porque Pablo era enviado de los fariseos. Entonces él tiene que ser hospedador por mandato divino. Y eso representaba un peligro, ¿sí? Y a lo largo del cristianismo, siempre los creyentes no han dejado de demostrar el amor cristiano, la piedad cristiana, la compasión cristiana, a pesar de los riesgos. Hay tantos ejemplos. Por ejemplo, cuando ustedes saben que durante la época clásica de la iglesia, los primeros 5 siglos de la iglesia, hubieron grandes epidemias, grandes pandemias. Claro que sí. ¿Sí? Y en las 2 primeras pandemias, en el siglo III y en el siglo V, había la pandemia de Cipriano. Los cristianos, interesantemente, eso es muy interesante, la historia dice que los romanos, los legisladores, los senadores, los doctores y la gente noble huyeron a las islas y a las montañas, dejando a la gente enferma en el valle, a los ciudadanos romanos. Y los que estaban recibiendo en sus casas a los enfermos eran los cristianos. Los cristianos que estaban siendo oprimidos, perseguidos y discriminados, estaban recibiendo a los enfermos, no solamente atendiendo a los enfermos de su familia, sino a los vecinos paganos incrédulos. Los estaban atendiendo con el riesgo de que se iban a contagiar y también iban a morir. Y dice la historia en escritos entre los padres, que se escribían unos a otros, diciendo que muchos cristianos morían atendiendo a sus vecinos paganos, pero con una sonrisa en el rostro de que habían mostrado el amor cristiano. Entonces, el cristiano nunca se achicopaló, como decimos en buen panameño, ante el peligro y ante el peligro aún de muerte, sino que acogió aún al enemigo. Entonces, hay una historia que escuché esta misma semana, creo que ayer la escuché, del famoso, bueno, no sé si han oído hablar, seguro que no lo han oído hablar, del famoso hermano pastor, tengo entendido que era Oscar Zapata, colombiano. Oscar Zapata recibió a unos migrantes en su casa. Los migrantes, después de unos días, le robaron. Oscar Zapata los echó de la casa porque le habían robado. Pero después, movido a compasión, se sintió mal, se arrepintió, pidió perdón al Señor y los llamó de nuevo a su casa. Y después esos migrantes lo mataron. Y eso produjo un sentimiento xenofóbico y de odio literalmente al migrante en todo Bogotá. Pero de eso nació una campaña de aceptación, de amor al migrante, que el líder de la campaña, el protagonista de la campaña, me cuenta a mí en persona diciéndome:
yo no podía creer que me pidieran hacer una campaña en medio de lo que acaba de pasar. Y tanto odio, ¿no? Con tanto odio disperso por toda Bogotá. Pero él sintió que Dios le habló. Y él dijo, Señor, yo no sé cómo yo voy a hacer esto. Yo mismo tengo que sanarme. Yo mismo tengo que arrepentirme. Yo mismo tengo que cambiar. Y él tuvo su proceso y empezó la campaña. Y Dios hizo milagros. Y muchos fueron conmovidos, muchos fueron tocados, muchos corazones fueron sanados de esa herida y empezaron a moverse a favor de los migrantes en Bogotá. Y esa campaña se espació y se hizo en diferentes partes del país. Pero lo que quiero decir es que ese precisamente el riesgo. O sea, nunca ha sido fácil, seguro, a servir al prójimo o amar al prójimo. Por eso es que David dice, no ofreceré sacrificio a él que no me cueste nada. Así que eso solamente para decir que sí, hay peligros, hay riesgos, hay problemas, y entonces, sí, entonces es para considerar. La Escritura dice que la religión sin mancha delante de Dios es aquella que ayuda a la viuda, a los huérfanos, a los desamparados, y eso es parte de lo que es la verdadera religión, claro, guardarse uno sin mancha para el mundo, pero también conlleva esa parte de ayudar a la viuda, a los huérfanos y a los desamparados. Recordando lo que estaba diciendo, me hizo recordar, el hermano Gustavo me hizo recordar a Ronnie Starr. Ronnie Starr es uno de los historiadores de la iglesia, y recordando eso, es decir, eran los que recogían a los niños abortados, las niñas que abortaban los romanos en los cementerios, los cristianos las recogían y las adoptaban. Cuidaban en las plagas a los enfermos. Entonces, siempre en la misma esencia de la iglesia históricamente ha sido ese amor por la persona necesitada, incluso no convivan o tengan el mismo pensamiento espiritual o la fe que nosotros sigamos. Solamente es amar al prójimo como a uno mismo, y eso es importante para la iglesia. Con ese dato histórico, vámonos a un cambio comercial. Este tema está interesantísimo, el trato al migrante. ¿Cuál debe ser la actitud de nosotros como hijos de Dios? Así que no se separe del dial, porque pronto regresamos. Ahora, vamos a este cambio. Tu colaboración es importante para nosotros. Si deseas colaborar con este ministerio, puedes hacerlo a través de la cuenta 0472-9941-20-11-0 del Banco General, a nombre del programa radial Hombres de Integridad. Ya estamos de regreso. Estamos de vuelta, mis hermanos, con este tema tan interesante que hemos iniciado desde el día de ayer, que el trato al migrante. Hemos establecido como nacidos entre nosotros y hemos estado conversando sobre todo el movimiento y el problema migratorio, cuál es la actitud y cuál es el deber cristiano. Ahora tenemos una realidad que la verdad al principio lo veíamos de lejos cuando escuchábamos las historias, por ejemplo, hablando de los cubanos que fueron a Miami, y uno decía, pero ahora cuando están pasando por el patio de tu casa, y cuando vamos viendo una cantidad enorme de migrantes que vienen afrontando peligros grandísimos a través de la selva del Darién, pero que su necesidad es más grande y los lleva a pasar esos peligros y exponer a su propia familia. Ahora los vemos buscando horizonte en Estados Unidos, pero tenemos una realidad. Estados Unidos cierra la puerta, y al cerrar la puerta nos crea un flujo inverso. ¿Y cómo podemos hacer, Gustavo, Loida, ustedes que han manejado este tema, qué podemos hacer como iglesia para, en alguna manera, atender, como dice la palabra, a estos pequeños que están pasando por toda esta situación? Siempre se puede hacer algo. A pesar de que podamos pensar que no, siempre se puede hacer algo. Y lo pequeño puede ser grande, igualmente. Hoy escuché en una de las conferencias, al inicio, lo que quería un niño migrante que llevaba 6 meses detenido en un campamento migratorio es saber que las cosas iban a cambiar en algún momento. Y eso nos da una puerta y una oportunidad enorme para trabajar con niñez en migración. Trabajar no solamente en la parte de salud, no solamente en la parte de la alimentación, sino en la parte de sus emociones, del cuidado, de la protección.
¿Qué es lo que sufre un niño en un campamento migratorio? Puede ser abuso, maltrato, violencia, discriminación. ¿Qué se supone que nosotros, los seguidores de Jesús, que tenemos que cuidar a los niños como como joyas preciosas de Él? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Protegerlos de una otra manera. Y así con cada una de las personas, sean mujeres embarazadas, adultos mayores, familias completas, con cada una de las personas hay tanto que podemos hacer. Un abrazo es algo grande. No solamente una cena, un almuerzo, es algo grande. Hablar, acompañar emocionalmente es algo grande. Escuchar es algo grande. Personalmente he sido edificada muchas veces por personas de movilidad humana y he sentido la gracia de Dios que viene a través de ellos hacia mi vida. Cuando he tenido que escucharles, he tenido que llorar con ellos. No ha sido algo económico, ha sido tiempo, ha sido silencio a veces y ha sido escucha también. Ahora que usted menciona eso, hermana Loida, siempre uno se pone a pensar y uno dirá, y me gustó porque ayer usted lo pudo comentar en el programa, y yo creo que esto es uno de los detonantes que tiene que ver que muchos de los inmigrantes son personas que no tienen dinero. Y yo leía uno de los escritos y de los documentos que tuve que leer para estar sentado aquí con ustedes hoy, y decía de que muchas iglesias, a veces muchos pastores no trabajan con migrantes porque no tienen ofrenda ni diezmo. Entonces, como hay una corriente que se le está pidiendo al creyente de que dé, que ofrende, que diezme, entonces dicen, no, como estos no tienen, o sea, saco al cuerpo. Yo creo que una de las cosas que el Espíritu Santo está haciendo, y todas estas tragedias, de una u otra forma lo ve, este desplazamiento de tantas personas, yo pienso que Dios mismo está llevando a la iglesia a que haga ese trabajo con su prójimo, y que nosotros veamos cuál es la motivación real de tu estar en la iglesia. Entonces, cuando uno se ve frente a ese espejo, uno dirá, vean acá, verdaderamente estoy llamando a mi prójimo como dice la palabra del Señor. Estoy verdaderamente dando mi granito de arena por mi prójimo, que estoy viendo todas estas personas desplazadas. Y sí me gustaría que antes que cerremos el programa pudiéramos darle a las personas correos electrónicos, porque a veces yo lo he podido ver en la vida cristiana, de que a veces muchas personas que les gustaría dar, por decirle un donativo o algo, y a veces porque no hay como una persona o una institución seria que se pueda verdaderamente transferir el dinero y depositar y saber que va a llegar a las manos. Y yo creo que este tipo de cosas se hacen es con eso, uno incentivar a las personas de que las personas puedan dar un aporte, o puedan traer agua, puedan traer necesidades que tienen los emigrantes. Entonces yo creo que todas estas cosas también ayudan a verdaderamente nosotros como cristianos dar ese granito de arena, ¿no? Bueno, para efectos de la Fundación de Asistencia a Migrantes, nosotros tenemos un teléfono que por el momento es el mío, el 6548-8623, 6548-8623, para que tiene WhatsApp. Tenemos un correo electrónico que es asistenciamigrante.pa@gmail.com, asistenciamigrante.pa@gmail.com. Y tenemos entonces también, por supuesto, las redes sociales, tanto Instagram como Facebook, y esa se la debo, pero no me la sé de memoria. Pero tú se la sabes de memoria, hermano. No, tampoco. Quiero añadir a lo que hemos hablado hoy, no solamente de las adversidades o de las amenazas que podamos nosotros a la hora de servir. Tú también, Cristian, estuviste en esta hermosa iniciativa de Panamá también, y muchas iglesias. Yo quisiera salvar y decir esto: qué beneficioso ha sido para la iglesia, a lo interior local, el servir a los hermanos inmigrantes. Qué beneficioso ha sido, porque la iglesia ha valorado quién es. La iglesia ha aprendido lo que es el dar sin esperar nada a cambio. La iglesia ha aprendido a preocuparse por aquellos que necesitan. Entonces, aún en el mismo crecimiento espiritual de la iglesia, el practicar este medio de gracia de ayudar al prójimo, ayudar al desplazado, ayudar al inmigrante, ayudar a aquella persona que no se puede valer por sí mismo, es riquísimo como iglesia local. Sí, yo rescato como pastor eso. Es
una bendición, aún en medio de esta situación, haber sido parte de esta iniciativa. Y desde ahora le doy gracias a Dios por la vida de Gustavo, por la pasión que tiene por esto y que nos ha apasionado por ese llamado. Así que la iglesia local ha sido bendecida por eso. Y la verdad nos organizó a un grupo de muchas iglesias para que semanalmente pudiéramos entregar de manera efectiva alimentos en estos refugios, pero más que eso, la oportunidad de compartir de Cristo con ellos. Yo creo que eso es lo bueno. El Señor Jesús caminaba por toda la región de Galilea y no solamente iba llevando las buenas nuevas, iba resolviendo los problemas que esta gente tenía. Por eso lo seguía muchas veces. Y él entendía que las personas tienen necesidades. Yo creo que como cristianos ese es nuestro deber. Creo que este problema no ha acabado y creo por eso es que estamos haciendo este tipo de programa, para poder concienciar de alguna manera a las personas que nos escuchan tanto en Panamá como a lo largo de toda Centroamérica, donde sabemos que tenemos audiencia. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y quisiera saber de parte de Gustavo y de Loida, que pues son gente que está muy involucrada con esto de la movilidad de las personas, ¿qué nos espera? Y pues ¿cómo podemos nosotros contribuir como iglesia a lo que viene ahora? No, y también si para el 2023 ya estamos a un umbral de entrar en el año nuevo, y qué desafíos hay para el 2023 también, si hay de nuevamente otra actividad como esta, que para mí ha sido muy beneficiosa y creo que se debe repetir, porque esto nos ayuda a nosotros a atarnos, como siempre, la venida de Cristo está cerca y son realidades que van a seguir, ¿no? Y sabemos que se esperan, porque la Biblia lo habla, de las situaciones que se puedan dar, de las profecías que están. Así que yo creo que este movimiento va a seguir y la iglesia tiene que seguir a la vanguardia de esto. Yo pienso que sí, efectivamente esto no va a parar, esto va a seguir adelante. Como bien dijo Adonis, y respondiendo a la pregunta de mi hermano, yo pienso que a veces decimos ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Podemos educar, podemos concientizar, pero realmente yo siento que la iglesia tiene todos los recursos de la gracia de Dios ya a la disposición. Tenemos, como bien dije anteriormente, todo el poder de Dios en el cielo y la tierra delegado a través de Jesús, nuestro Señor. De hecho, tenemos demasiado conocimiento. No necesitamos más seminarios, más talleres, más entrenamiento para hacer algo tan sencillo como mostrarnos a amadores de nuestro prójimo. O sea, no lo que acabamos de ver, y eso rescatando lo que dice Adonis, o sea, lo que acabamos de ver en este mes que pasó fue un hito en la historia de Panamá. O sea, yo mismo a veces como que me estoy peñiscando porque en el calor del asunto uno está pensando en la meta del día. 200 platos diarios, a veces logramos 250, 300 platos diarios de parte de todas las iglesias evangélicas, de todas las denominaciones, y está 200 platos diarios, y cuando uno mira para atrás dice que nosotros alimentamos 5.000 migrantes todos los días, fue toda la iglesia, con denominaciones que normalmente no hacen cosas juntos. Entonces eso muestra, y yo no es que yo me di cuenta. Los hermanos me hicieron darme cuenta. Los pastores me decían, Gustavo, ¿tú sabes lo que acaba de pasar? ¿Tú te diste cuenta? O sea, y es verdad, yo después me desperté la realidad de que, oye, hicimos algo como esto, y lo hicimos juntos, y lo hicimos coordinadamente, y todo el mundo se derramó en esto, y la gente decía, y gente que normalmente no se acerca para hacer nada, porque bueno, la gente dice, no, esto es ecuménico, o no, esto es con fulano, esto con la denominación, literal, yo me estaba arriesgando, ya estamos hablando de temas internos. Así que lo que quiero decir que al final es que fue milagroso, fue grandioso, sí se puede, es posible,
Y eso es lo que tenemos que aprender al final. Implementarlo en el futuro porque vienen más oportunidades. Bueno, la crisis migratoria no ha terminado, se va a intensificar y está en otras partes del mundo, como es la crisis de Ucrania, y eso va a ocasionar que la ayuda internacional venga menos para América Latina y se vaya más para otros lados, y que exista al mismo tiempo más oportunidad de la iglesia para servir, inclusive con los recursos económicos. Así que tenemos que prepararnos para ello, porque este trabajo continúa. Quiero pedirle a mi hermano, al pastor Adonis Betancourt, que nos despide en oración, sabiendo que todavía tenemos mucho que hacer con este tema de la migración. Le damos gracias a Dios porque tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor, y aún en las cosas que no entendemos, en tu soberanía, tú la permites. Gracias por este despertar tan maravilloso de la iglesia. Gracias porque nos llevas a ser tus seguidores, los seguidores de Jesús. Gracias porque podemos amar a nuestros prójimos como nos gustaría que nos amaran a nosotros. Gracias porque hemos visto tu amor derramado a través de nuestros corazones. Gracias también por lo que estás haciendo a nivel de colaboración, porque sabemos que también es tu deseo, como dice Juan 17, que todos seamos uno y que tengamos una unidad los unos con los otros, así como tú la tienes con el Padre. Señor, te damos gracias por este programa. Te damos gracias porque has hablado a través de nuestro hermano Gustavo, a través de nuestra hermana Loida. Gracias porque estás llevando a la iglesia a una reflexión sobre lo que es verdaderamente ser la iglesia de Cristo. Te damos gracias y te pedimos que este programa sea de bendición para aquellos que lo escuchan y que puedan replicar tu amor a través de sus manos, a través de sus corazones y de sus pensamientos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Les hemos presentado su espacio Hombres de Integridad. Yo quiero ser un hombre de integridad. Bienaventurado el varón que teme a Dios. Este será llamado hombre de integridad. Les esperamos en nuestra próxima audición, el mismo día y a esta misma hora.